logrado todos nuestros derechos a punta de esto, de paro y de poner muertos para poder, porque el Estado colombiano siempre nos ha reprimido, nos ha discriminado de una manera censurada. Pero hemos visto además que detrás de muchos de estos bloqueos hay un claro interés criminal de afectar y de sabotear la economía y el desarrollo social de muchísimas poblaciones. Son imágenes que parecen una escena de guerra y no de protesta. Y es que en Colombia la Policía Nacional depende del Ministerio de Defensa y no del Interior. Una anomalía en la mayoría de gobiernos. Por eso el entrenamiento que recibe es de carácter militar. Hola a todos y a todas, bienvenidos al primer episodio de Voces sobre la Marcha. En este capítulo, en colaboración con Pura Carreta Podcast, hablaremos del totalitarismo en Colombia y utilizaremos para entender un poco este término la saga muy conocida por varios de ustedes, imagino yo, la saga de Harry Potter. Muchas gracias por escucharnos. Antes de iniciar quisiera hacer una aclaración y es que el Instagram Live que resultó de esta conversación del totalitarismo en Colombia y Harry Potter suma casi 2 horas, es bastante extenso. Entonces lo que haremos será dividirlo en 2 episodios. Van a escuchar ustedes a continuación el primer episodio. Listo, entonces bueno, hola a todas las personas que se conectaron y las que después van a escucharnos. Mi nombre es Alejandro Velázquez y este es como el primer live capítulo de una serie que quiero hacer para hablar un poco de como discusiones importantes para tener en cuenta y para entender un poco el momento tan delicado en términos políticos y en términos sociales que está pasando Colombia en este momento, ¿no? Entonces, pues nada, van a ser una serie de lives que también luego voy a editar para que sean también un capítulo de un podcast para las personas que no puedan ver el live y para que sea como más breve compartirlo. Y la idea que tenía para el primer live episodio de hoy era como hablar un poco del totalitarismo, ¿no? Creo que uno de los elementos más importantes para tener en cuenta, viendo el panorama actual del país, es que en términos políticos Colombia está muy muy cerca de lo que se podría considerar como un gobierno totalitario. Y entender qué es el totalitarismo nos va a ayudar también a entender un poco el panorama político. Pero se me ocurrió, quise hablar del totalitarismo a partir de una saga de fantasía que es muy popular, que conocen muchas personas, que es Harry Potter, ¿no? Digamos que ahí más o menos de la película 5 a la película 7, parte 2, se esbozan algunas cosas que podríamos considerar como propias de un gobierno totalitario. Y pues eso es lo que me propongo. Entonces, bueno, para eso entonces, en este primer live episodio, tenemos un invitado que es Cristian. Si quieres, preséntate. Carajo. Bueno, me presento. Mi nombre es Cristian Torres. Soy estudiante de Historia acá en Bucaramanga, en la Universidad Industrial de Santander, y uno de los 3 integrantes de Pura Carreta Podcast, un podcast de historia por medio de la cultura pop, en el cual ya tuvimos la fortuna de contar con Alejandro, un especial que hicimos sobre drag, y pues bueno, aquí hablando de Harry Potter, que es algo, creo que ha marcado mi vida muchísimo. Y qué mejor que hablar de una coyuntura por la que estamos atravesando, como este paro nacional que inició el 28A, tan difícil, a partir de algo que no es caricaturizarlo, ¿no? Pero sí dar luces desde algo que mucha gente ha visto y que incluso uno puede llegar a pensar, o mejor dicho, uno no puede llegar a pensar que se relacionen estas cosas, ¿no? Temas tan pesados como estas doctrinas totalitaristas con
una saga de fantasía, como bien lo mencionaste. Bueno, Y ya. entonces yo creo que comencemos por el principio, ¿no? Y es un poco definir qué es el totalitarismo a grandes rasgos. Después ya iremos profundizando un poco más en sus características. El totalitarismo a grandes rasgos es un tipo de gobierno donde una sola persona o un solo partido político eh, coopta el poder, ¿sí? Como que tiene el poder que normalmente en un Estado moderno y en una democracia deberían tener diferentes ramas del poder. Esto pasa digamos, en los estados modernos democráticos después de la Revolución Francesa, que se adoptan unos ideales ilustrados donde se dice, bueno, no podemos permitir que en los estados que se creen sean como una monarquía, ¿no? Que una sola persona tenga tanto poder y entonces vamos a dividirlo. Por un lado vamos a tener la rama ejecutiva, por otro lado vamos a tener la legislativa y por otro lado vamos a tener la judicial. Y entonces tenemos Senado, Parlamento en algunos países, luego tenemos presidente o primer ministro y un gabinete de ministros, y luego tenemos una serie de cortes. En el totalitarismo, todos estos poderes los tiene una persona o los tiene un partido. Bajo esa definición muy grande que después iremos complementando con otras cosas, no sé si de pronto, Cristian, quieras contarnos un poco qué es lo que pasa en la historia de Harry Potter, sobre todo desde la película 5. Es que yo creo que tú eres más fan que yo, la verdad. Entonces... Sí. Es curioso porque, para empezar, uno tiene que decir, si tú te ves las películas, las tres primeras, la cuarta está como en un limbo, las tres primeras son muy infantiles, ¿no? Es una historia pues de niños, las típicas aventuras de colegio, un villano, pero pues un villano más o menos malito. Pero a partir del cuarto libro, sobre todo con el final del cuarto libro, lo que hace J.K. Rowling es dotar todo este mundo mágico que construyó con Harry Potter, todas estas aventuras con Ron, con Hermione, de una oscuridad que se traduce en el libro muy bien y que en las películas se nota muchísimo más, porque si nos vamos a la parte visual, yo creo que en las películas uno nota como las primeras son muy tonos dorados, mucho color, mucho sol, pero poco a poco, e incluso con el logo de Warner, se va oscureciendo el asunto, ¿no? Y yo creo que el punto de inflexión es precisamente el final de la cuarta, cuando reencarna Voldemort, luego de estar perdido un tiempo, bueno, de que Harry involuntariamente lo haya derrotado siendo un bebé. Y es precisamente el hecho de que vuelva a la escena, o vuelva a estar activo, mejor dicho, Voldemort, porque a la escena pública todavía no, donde se ponen las cosas más difíciles, ¿no? Y un poco la quinta, la sexta, va a ser como Harry y su grupo de amigos, desde el colegio y todo lo que venía construyendo antes, relaciones con ciertos profesores, como McGonagall, Snape o el mismo Dumbledore, pues van a entrar en conflicto porque se enteran, pues porque Harry vio precisamente en el cementerio del Valle de Godric que volvió Voldemort, ¿sí? Y todo lo que tienen que hacer para prepararse frente a una guerra que se avecina. Yo creo que eso va un poco la quinta y la sexta, un poco de darle a conocer a la demás comunidad mágica inglesa, porque hay que señalar que esto sucede en Inglaterra, Escocia, que Voldemort ha vuelto, que hay que prepararse, que la guerra viene, que si lo logran atajar mientras no vuelva a tomar un poder tan amplio como lo tuvo en su momento, quizá las cosas pueden ser más sencillas. Y la séptima, pues ya es como romper totalmente con este tema, con esta narrativa del colegio, porque precisamente las cosas se ponen tan turbias y Voldemort pasa de lo privado, a lo público. Bueno, eso es al final de la quinta, que ya el colegio no es un espacio seguro para ellos y tienen que ir en una misión para derrotar a Voldemort, bueno, Horcruxes y demás. Y ahí vemos como la contraposición, ¿no? Del mundo mágico que acepta que Voldemort pues ya está
ahí tras bambalinas manejando el mundo mágico, y un grupo liderado por Harry Potter con la herencia que les dejó Dumbledore, tratando de literalmente tumbarlo, derrocarlo, eliminarlo, matarlo, y lo difícil que es esto. Un poco sería como el resumen, diría yo. Sí, a mí me gustaría agregar que siento que, cierto, desde como las últimas escenas de la cuarta película hasta el final, lo Sí. que uno ve es como un poco que Harry se va volviendo más o menos así como medio subversivo, ¿sí? Porque los malos van, Sí, o no sé cómo plantearlo, pero la cosa es que los malos, los antagonistas de la saga, van cada vez como adueñándose de espacios de poder, ¿sí? sí, Y entonces al principio, digamos en la quinta, pues él es un estudiante que está intentando como organizar a los estudiantes para una futura batalla, para una futura pelea, y al final nos encontramos con que estos mismos protagonistas están siendo como perseguidos, ¿no? Son como perseguidos por lugares de poder dentro del mundo mágico que ahora son controlados por los antagonistas. pero esa idea de armarse, organizarse, no sé cómo quieras que la llamemos, no es una idea original de Harry. Eh, si no estoy mal, si la memoria no me falla, es de Hermione o de Ron, pero no es de Harry, de eso estoy seguro. Y es el famoso ejército de Dumbledore, ¿no? Porque, bueno, hay una gran antagonista en la quinta película como lo es Dolores Umbridge, que es del Ministerio de Magia, que está desconociendo esa narrativa que Harry está hablando, de que Voldemort ha vuelto, hay que prepararse, viene la guerra de nuevo. Y Dolores como, no hay que decir mentiras, hay que recordar, bueno, cuando le hace la marca en la mano, no debo decir más mentiras, es como la gran lucha. Y este ejército, si bien iba contra Dolores, en la séptima pues se vio lo que dices, que están siendo como perseguidos por los nuevos directores, más adelante hablaremos de eso, el tema educativo, de Hogwarts, y pues siguió manteniéndose como esa unidad de un grupo que está luchando dentro de todas sus precariedades, porque algunos pueden o no saber hechizos o no sé qué más, pero muchos de ellos, y aquí yo creo que es un punto importante, son víctimas de los ataques o de la violencia que cometió Voldemort años atrás con sus padres, los padres de Neville, que los volvió locos, Bellatrix, los mismos papás obviamente de Harry, que los asesinó. Entonces les marca muy personalmente el hecho de que Voldemort esté en el poder y que no se esté haciendo nada. Sí, sí, de acuerdo. Hay bueno, el podcast que tú mencionaste, Pura Carreta, hizo un episodio, de hecho hace poco lo escuché de nuevo, Sí. donde se comparaba un poco la figura de Voldemort con la figura de Adolf Hitler, ¿no? Pienso que ya existe una relación, digamos, un poco más evidente desde la propia creación de los libros que hace la autora entre digamos, Voldemort y los mortífagos y lo que sería el régimen nazi, y yo creo que a lo mejor también varios movimientos, digamos, nacionalistas y fascistas propiamente de Inglaterra. Sí. Tiene muchas características, de hecho, lo que mencionas, y fue lo que hablamos en ese episodio, para la gente que de pronto quiera escucharlo, es el número 11, que pueden encontrar en Spotify, Anchor, Deezer, iTunes, e incluso pues la misma Rowling lo ha reconocido. Una de sus inspiraciones para Voldemort fue Hitler y todo el régimen nazi, desde el mismo nacimiento de las dos figuras, ¿sí? Porque Voldemort de hecho es curioso, Voldemort defiende la supremacía de los magos, pero lo es sangre mestiza, ¿sí? Que es algo que él no va a querer reconocer nunca frente a su grupo de seguidores, en este caso los mortífagos. E igual es algo que le pasó a Hitler. Él no es alemán como tal, él nació en el Imperio Austrohúngaro. Y defendía obviamente la idea de la supremacía de la raza aria, y él no lo era. Entonces es curioso, desde el mismo nacimiento de las dos figuras hay paralelos, y hay otra serie de paralelos que pues podemos ir mencionando más adelante.
Ok, bueno, voy entonces a empezar a entrelazar esta saga con lo que nos proponemos aquí, es hablar un poco del panorama político de Colombia hoy en día, digamos, en una comparación que yo quisiera establecer entre Voldemort y voy a llamarlo como sus seguidores, porque no les podría llamar propiamente como un partido, digamos Voldemort y sus seguidores, y el partido de gobierno actual en Colombia, que bueno, como saben, está el Centro Democrático, partido principal como Centro Democrático, además con miembros de otros partidos, principalmente del Partido Conservador Colombiano. En el sentido de que tanto en la ficción como en el panorama político actual, ambos están haciendo un ejercicio bastante activo de acaparar el poder. Entonces, bueno, yo creo que la primera pregunta que nos podríamos hacer es ¿cuál es el objetivo de Voldemort y sus seguidores en las películas? Hablemos las películas que yo creo que son un poco más populares que los libros. Y luego, ¿cuál es el objetivo de, del gobierno? O sea, ¿cuáles son como las metas más claras y las prioridades más claras que tiene el actual gobierno? Entonces, no sé, ¿tú cuál dirías que es ese objetivo de Voldemort? ¿Por qué él busca el poder? Él busca el poder en esta segunda oportunidad. Uno, porque fue derrotado y de una manera en la que él se siente humillado, ¿no? Porque el mago tenebroso más grande de todos los tiempos es derrotado por un bebé de 1 año. O sea, ¿cómo carajo pasó eso, no? Es algo a lo que él busca explicación durante la quinta película, por eso el tema de las profecías. Eh, y cuando ya, digamos, está resuelto el tema de la profecía, él dice, no voy a cometer el mismo error de hace unos cuantos años, no me voy a ir de lleno, o sea, voy a hacer pública mi intención de tomarme Inglaterra, de tomarme Escocia, o bueno, el Reino Unido, sino que voy a hacerlo desde las sombras, y es precisamente por eso que él en la quinta no aparece, sino como en las pesadillas de Harry, o al final en la batalla del ministerio. Y bueno, es allí cuando por fin el ministro de ese momento, que es Cornelius, como que dice, carajo, sí, es verdad que lo que dice Harry y lo que dice Dumbledore es cierto. Voldemort ha vuelto. Eh, yo lo resumiría en este caso las intenciones o el objetivo de Voldemort es tomarse el poder literalmente y me parece muy curioso cómo lo hace y de pronto para relacionarlo con lo que está pasando en Colombia, hace poco le hicieron una entrevista a Duque, ¿no? En la que le decían, Uribe le dice a usted que es un títere y que lo van a manejar como un títere para las próximas elecciones y Duque dice como no, primero que todo pues respéteme y no sé qué más, yo no soy títere de nadie, guiño guiño, yo soy autónomo y soy el presidente de Colombia y todo esto que lleva repitiendo ya casi 3 años y que él ni siquiera se lo cree, ¿no? Por más de que lo repita como un loro. Y es curioso porque en el mundo de Harry Potter pasa algo similar. En la quinta película, al final, mejor dicho, cuando ya se enteran que Voldemort ha vuelto, el ministro renuncia, Cornelius. Asume un nuevo ministro de magia, que es Rufus Scringer. Sale en la sexta, en el libro, en la película no sale, sale hasta la séptima. Rufus dice como, carajo, Voldemort volvió, tenemos que armar los aurores, todo el ministerio, perseguir mortífagos, prepararnos. Y uno dice, ok, eso está bien. Intenta utilizar a Harry como una imagen, ¿no? Como la imagen de la defensa contra Voldemort. Pero en la séptima es asesinado. Lo asesinan los mortífagos porque Voldemort logra infiltrar el ministerio. Y Voldemort dice, necesito un ministro de magia, pero yo no voy a asumir como ministro de magia. Y uno podría decir, carajo, esto es lo que está haciendo Uribe en estos momentos. Uribe puede que no sea oficialmente puede que no sea el presidente, ¿sí? Pero todo el mundo sabe que él es el que está manejando el país. Y pasa igual con Harry Potter. Voldemort no era el ministro de magia, pero puso un tipo como, por acá tengo el nombre, Pius Tignis, a ser ministro, que es literalmente el tipo que va a cumplir el protocolo, que va a poner las firmas, que va a tomarse las fotos, que va a hacer actos protocolarios, bla, bla, bla. El tipo obviamente le sirve a sus intereses. A mí me hace recordar, para la gente que ha visto Harry Potter en la sexta, con el profesor Horace Slughorn, él dice,
y esa frase a mí me quedó muy marcada, yo prefiero estar en el puesto de atrás donde tengo más espacio para estirar las piernas. Y siento que eso es lo que hace Voldemort en Harry Potter, y siento que eso es lo que hace Uribe acá. Estar en las sombras, pero manejando todo, absolutamente todo. Sí, eso me parece una comparación bastante interesante porque aunque él es el antagonista principal, jamás asume una posición directa de poder. Y siempre es como Sí, el que mueve los hilos, ¿no? Y es un poco la idea que tenemos de Uribe con el uribismo y con el partido de gobierno, porque digamos que ese es un partido que, el Centro Democrático es un partido que se creó en torno a Uribe. El movimiento, o sea, ese movimiento político se llama uribismo, o sea, es algo supremamente caudillista. ujú, Y aunque es cierto que hay uribistas más uribistas que Uribe, sí. digamos que él es esa figura, esa gran figura del caudillo, El ¿no? modelo a seguir, sí. Uh-huh. Ahora, en comparación, hablemos un poco de cuáles podrían ser como esos objetivos del partido del gobierno para acaparar el poder. Aquí sí yo creo que hay una diferencia, y es que Harry Potter, pues, igual no es objetivo, no logra eh, esa complejidad política, ¿no? Claro, Entonces, yo mencionaría varios puntos. Yo mencionaría que primero uno de los objetivos que tiene el Centro Democrático y el partido de gobierno para acaparar poder es que ellos necesitan tapar muchas embarradas de políticos y de empresarios y otros sectores durante el conflicto armado, ¿sí? Porque, claro, a ver qué pasa en Colombia. Se supone que en Colombia se firma un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, después sí, de que supuestamente guiño guiño se desmovilizaron las autodefensas. O sea, pues sí se desmovilizaron, pero los esquemas de paramilitarismo no desaparecieron. Y entonces, ese acuerdo de paz, ¿qué pretende? El acuerdo de paz pretende que no se va a pagar, o sea, no van a haber penas duras de cárcel mientras exista reparación y mientras exista verdad, o sea, mientras la gente cuente la verdad de lo que ocurrió en el conflicto. Y hay un sí. gran interés de muchos sectores, no solamente políticos, sino económicos, de que no se sepan partes de ese conflicto, principalmente porque muchos políticos y muchos empresarios financiaron el conflicto. O sea, ellos financiaron a grupos paramilitares con el objetivo de, digamos que no solamente proteger, entre comillas, proteger su propiedad ante el avance violento de las guerrillas de izquierda, sino también el de eliminar a la izquierda política, al de eliminar del panorama político, digamos, sobre todo de los 80, a cualquier partido que representasen ideas que no les gustaran o que no fueran beneficiosas para ciertos sectores políticos y económicos. Por ejemplo, las reformas agrarias o, por ejemplo, para los empresarios, reformas laborales que le dieran más derecho a los trabajadores, digamos que mejores sueldos o, bueno, cualquier cosa que pusiera un poco en duda la figura casi todopoderosa que tiene el burgués y el patrón en Colombia. Yo señalaría ese punto y señalaría también otro, y es que la derecha en Colombia está muy apoyada por varios sectores económicos que quieren eso, no perder los privilegios que tienen. Entonces, ¿qué es lo que hacen, por ejemplo, muchos grandes empresarios? Lo que hacen es lobby. Entonces, digamos, se tienen charlados a los senadores para que protejan sus intereses, los intereses de los ganaderos, los intereses de gente que tiene grandes propiedades de, por ejemplo, ahorita que el suroccidente del país está tan jodido, de caña y quizá coca, pero hasta donde sabemos caña, y bueno, digamos que de otros grandes Sí. intereses económicos. Entonces, esa derecha, los banqueros, los ganaderos, los terratenientes, necesitan tener a esos políticos ahí para que esos políticos legislen para ellos y hagan que sus riquezas y sus propiedades y sus privilegios sean intocables, ¿no? Diría que esas es como las grandes ganas que tiene la derecha de atornillarse el poder, y por eso tantos otros sectores que no son necesariamente miembros del partido, ni miembros del gobierno, ni son políticos siquiera, están también muy interesados en que ellos sigan atornillados en el poder. Sí, ahorita Alejandro, ahorita que mencionabas el tema de estos acuerdos de paz, lo que pasó con las autodefensas y lo que pasó con las FARC, los acuerdos de La Habana y todo este asunto,
si lo comparamos un poco con Harry Potter, a mí me hace pensar en esa primera caída de Voldemort hizo que parte de sus seguidores, sobre todo los más fanáticos, como que siguieran en sus andanzas, ¿no? Y fueron capturados y enviados a Azkaban, qué sé yo. Pero también hubo una parte, y creo que el más representativo es el papá de Draco Malfoy, Lucius, que dijo como, no, yo era mortífago porque estaba bajo el efecto de la maldición Imperius. Lo hice contra mi voluntad, yo no quería, no sé qué más, que perdónenme, que esto, que aquello, y se pudo reintegrar a la sociedad. Pero en el fondo, y siempre pues estuvo tratando y buscando la manera de que Voldemort regresara al poder. Entonces, un poco hasta qué punto precisamente esta parte tan esencial de un acuerdo de paz, como lo es el de la verdad, la reparación y la no repetición, sí se está cumpliendo. Y es preocupante, pasando ya al espectro colombiano, ver cómo este gobierno ha literalmente destruido los acuerdos de paz. Y los destruye no desde la proposición, o bueno, ellos intentaron muchas veces cambiarlos, cambiar artículos, cambiar incluso todos los acuerdos, pero la destrucción es mayor simplemente con la omisión, ¿no? Y con el dejar de hacer, con el dejar de cumplir lo que ya está pactado y con lo que mal o bien en cierta medida están cumpliendo pues las extintas FARC y el grupo político de ahora, que no sé, cambiaron de nombre, ya no es FARC, no me acuerdo cómo es. Comunes. Comunes, exacto. Entonces, pues me parece curioso también ese paralelo ahí. Sí, sí, sí. Y bueno, también, digamos que también mencionaría otra cosa rápidamente antes de pasar al siguiente punto, y es que una parte importante del discurso de la derecha para legitimarse en el poder, que lo utilizó en los 90 y lo utilizó en los 2000, era el hecho de tener un enemigo, ¿no? Con el acuerdo de paz, con la firma del acuerdo de paz, la derecha se queda, el uribismo se queda sin su gran enemigo, que son las FARC, le queda el ELN, pero ellos se dan cuenta que el discurso del ELN se desgasta muy rápido, entonces siguen teniendo como esa necesidad de tener un enemigo que justifique ciertas medidas policivas muy militares, muy del corte de la militarización, muy del corte de poder coartar derechos, de poder coartar libertades. Y eso, digamos que a largo plazo también le sirve a estos grandes sectores, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que se haya perseguido el sindicalismo en la década de los 70, de los 80, de una forma muy violenta, porque decían que por ahí entraban las ideas del comunismo y como las FARC eran comunistas, entonces los sindicalistas eran comunistas. Eso les servía mucho a los burgueses y les servía mucho a los patrones porque había una amenaza real que dificultaba que la gente se asociara a los sindicatos. Entonces ese también siento que es un interés que se ve desde el discurso y es un interés bastante grande que tiene la derecha y que tiene el partido de gobierno. Sí, no, y en Potter también pasa, o sea, los grupos, las élites mágicas, por así decirlos, que vienen de familias con una tradición muy amplia, ellos están de acuerdo con lo que está haciendo Voldemort, que es eliminar los sangre sucia y en parte el mestizaje pues de sangre, ¿no? Y una sociedad mágica pura y todo esto. Que también hay que mencionar que, ok, listo, Voldemort fue como el más radical en todas estas ideas, pero un personaje que uno vería como protagonista y del lado bueno, como Dumbledore, el abuelito, el director de Hogwarts, él también en algún momento compartió esas ideas, cuando era joven, con la persona, pues, con Grindelwald, que estaba enamorado y todo esto. Ellos también querían la pureza de la sangre mágica. Bueno, luego se dio cuenta que, como carajo, esto no es por ahí no tengo que ir, no es lo adecuado, no ser tan radical, y reflexionó. Pero sí, totalmente de acuerdo. Las élites mágicas también, y es muy notorio el apoyo a Voldemort. Sí, estamos de acuerdo con eso. Bueno, pasemos al siguiente punto y es un poco intentar pensar en cómo, tanto en la ficción como en la realidad, se han intentado controlar o se controlan las ramas del poder, ¿no? Como lo mencionamos, el ejecutivo, el legislativo y el judicial.
La primera pregunta sería si existen las ramas del poder público en Harry Potter y cuáles son. Yo creo que no, o sea, en medio de todo, lo que se nos deja ver del mundo mágico es una vaina muy centralista, primero, y Sí. segundo, por ejemplo, se supone que uno puede decir la rama ejecutiva, o sea, lo que sería, lo que podría ser un presidente o un primer ministro, en ese mundo es, bueno, ellos tienen su primer ministro, ¿no? Su ministro de magia. Sí. No tienen Senado hasta donde yo sé y me acuerdo. O sea, no queda muy claro cómo se aprueban las leyes. No, Creo no que tienen. no. Y luego las cortes, bueno, a ver, en Harry Potter 5 hay un juicio, ¿no? Hay un Eh, juicio a Harry, sí, y hay pero como, es el mismo ministerio el que está juzgando. ajá, Y exacto. el mismo primer ministro. O Sí, sea, sí, sí, está el primer ministro allí. Entonces, creo que de entrada no es que exista la división de las no, ramas del poder público en Harry Potter. la institucionalidad allá no existe. Solo Ministerio de Magia y pare de contar. Y creo que eso hace mucho más fácil entonces que después Voldemort se pueda tomar el poder porque pues se toma el ministerio y ya Exactamente. pues ya Sí, como no, que no tiene que tomar lo tiene más. todo. Sí, 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 es claro, Es una el, vez más, es Ujú. más compleja la cuestión en el mundo, en Colombia. Entonces, Todo es más complejo en Colombia. ujú, claro, no, pues digamos que aquí, bueno, el partido de gobierno tiene el ejecutivo, ¿no? Pues porque ellos, Lastimosamente, digamos, sí. tienen la presidencia y luego el presidente designa a sus ministros. Sí. La pregunta sería más bien qué ha pasado con las otras ramas del poder. Se supone, en una democracia y en un Estado moderno, que las otras ramas del poder deben hacerse contrapeso entre ellas. O sea, debe haber un equilibrio E de, independencia. de poderes y una independencia. Entonces, vamos por partes. ¿Qué pasa o qué sientes tú que pasa con la rama legislativa, o sea, con el Senado, con nuestro Senado? Yo lo que siento es que en el Senado, lastimosamente, y hay que reconocerlo, en las últimas elecciones al Congreso, hubo mm, bueno, fue raro porque aparecieron ciertos grupos independientes, la Colombia Humana, el Partido Verde creo que tuvo unas buenas votaciones, bueno, la Alianza Verde, ¿verdad? Tratando de recordar, pero el Centro Democrático también, y obtuvo las mayorías, y lo que podría decir hubo una coalición de gobierno, ¿no? Y ahí se Uh -huh. metieron conservadores, grupos cristianos, que no recuerdo en ese momento cuáles son. Eh, yo lo que siento es que, sobre todo en el legislativo, el gobierno empezó con una coalición y con mayorías que le permitían aprobar con cierta facilidad, o por lo menos no con tanta oposición, pues sus proyectos de ley, todas las cuestiones que quería para el país. En estos momentos ya es un poco más difuso, aparentemente, porque muchas de estas personas como que están en la coalición de gobierno y ven precisamente que el país va rumbo al precipicio, si no es que ya estamos ahí metidos, que yo creo que sí, se están tratando de desligar o desmarcar de ese gobierno, pero también uno entiende, vienen elecciones, es lo más lógico. Van a Uh intentar -huh. dejar el muerto allá flotando, como es Iván Duque en estos momentos, y poder tener una plataforma aceptable, por lo menos que les dé réditos en las elecciones del otro año. Pero sin duda alguna ha sido un Congreso que legisla para el Centro Democrático, para Uribe. Totalmente de acuerdo. Empezando porque el mismo Uribe fue senador, ¿no? Ya Uh -huh. luego renunció por sus canalladas y demás, pero complicado. Sí, yo creo que, digamos, es importante mirar un poco esas alianzas políticas porque, por lo menos en las presidenciales pasadas, todo el mundo se unió en contra de la candidatura de Gustavo Petro, porque en este país la derecha le Bien. tiene pánico, pero es que es físico pánico a Gustavo Petro, no porque sea, a ver, y esta idea no la tenemos que quitar. Petro no es comunista ni es socialista, él reconoce la No, propiedad privada, él reconoce la inversión privada, pero aún así tiene unas ideas que incomodan
en la derecha tan recalcitrante que tiene Colombia y en la cantidad de privilegios que ha acumulado durante tantos años. Colombia es el único dato importante, Colombia es el único país de la región entera que nunca ha tenido un solo gobierno de izquierda. O sea, Sí. lo que más se acerca son los gobiernos liberales de los 30, y eso es bastante decir porque lejos de la izquierda estaban. Sí. Entonces, cuando ocurre esa coalición, digamos, se juntan el Centro Democrático, se junta con Cambio Radical, por ejemplo, se junta con los conservadores, evidentemente, con el partido de la U, y se junta incluso con los liberales. Que los liberales, pues los liberales se pasaron toda la campaña insultando a Duque y al final dijeron, pues nos vamos a ir con él. Entonces eso deja una gran mayoría de esa coalición en el Senado, y eso hace que al Centro Democrático, el partido de gobierno, le quede muy fácil aprobar proyectos de ley. Muy fácil aprobar proyectos de ley. ¿Qué es lo que pasa hace poco? ¿Qué es lo que pasó hace poco? ¿Por qué los partidos se desligaron? Y en eso estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué los partidos políticos se desligaron, por ejemplo, de votar a favor de la reforma tributaria, que se supone que eso estaba ya más que hablado y que la reforma tributaria iba a pasar? Pues que como tanta gente salió a las calles y el próximo año tenemos elecciones, los partidos dijeron, fue puta, si votamos a favor de esta reforma, el otro año, esta gente que salió y mucha otra que no ha salido, pero que está pendiente de lo que pasa en las calles, no nos va a votar, no nos va a dar votos. Siento que el paro, o sea, uno de los logros del paro, siento yo hasta ahora, ha sido debilitar un poco esas alianzas entre partidos, hasta tal punto que, digamos, hay analistas políticos que dicen, la gente, bueno, no sé, Centro Democrático es muy fácil, es muy hábil para hacer maniobras, acrobacias mortales, pero muchos analistas políticos están diciendo, los partidos están buscando a dónde irse, a veces se le pegan a Char o se le pegan a Peñalosa o al que sea, porque están viendo en el uribismo una opción política que por lo menos para las próximas elecciones presidenciales está casi muerta. Y mucha gente, incluso del Centro Democrático, está diciendo, qué hijo de puta encarte haber puesto Iván Duque en la presidencia, porque ese man lo ha hecho tan torpemente, que nos jodió las elecciones presidenciales. Es totalmente de acuerdo. A ver, yo no sé si lo que necesitaba Colombia era el peor gobierno de su historia para darse cuenta de que hay que tomar la decisión de otros caminos. Y en este caso, a ver, yo le digo acá abiertamente, el más loable sería el de Gustavo Petro. Pero sí, total, o sea, los liberales, por ejemplo, están ahorita, o bueno, no sé si ahorita, pero hace un par de semanas estaban tratando de lanzar la candidatura de Alejandro Gaviria, como Gaviria, láncese, Gaviria, deje de ser rector de los Andes y venga, láncese, que usted es un tipo muy sabio y muy correcto y muy estudiado y muy ético y no sé qué más. Y el tipo les dijo como que no, yo sigo aquí en mi labor en mi rectoría. Y lo mismo con esta coalición de la esperanza que está liderada por Fajardo, que es el escampadero de todo el mundo, y gente que uno hace unos años veía con buenos ojos, lo digo por ejemplo Ángela María Robledo, pero que se han pegado unas estrelladas y ahorita con el tema del paro un protagonismo que no merecen, la verdad. Entonces políticamente el país sí está descontrolado. Y pues lo que dices es cierto, a día de hoy uno podría decir el uribismo está en cuidados intensivos, pero pues este país, este querido país da muchas sorpresas y no sé, puede pasar de todo, ¿no? Y el Centro Democrático tiene, por lo menos en términos de propaganda y de comunicación política, es muy brillante, eso hay que decirlo. Entonces estoy realmente a la expectativa de que hagan, como lo dije, una acrobacia mortal, y resulten en una posición favorable para las elecciones, porque siento que es algo que la verdad puede pasar. Bueno, hablemos entonces de qué pasa con las cortes. Yo creo que un poco más complejo, que tiene dimensiones más complejas. Las cortes,
Bueno, ya dijimos, ¿no? En Potter no es que haya mucho, el mismo ejecutivo, por así decirlo, es el que dictamina o tiene como su ejército, que sería como bueno, la policía, mejor dicho, que son como los aurores, Ujú. eh, el cuerpo oficial de vigilancia, podríamos decir. Bueno, eh, pero actualmente, bueno, hablando ya del caso colombiano, hablar de Cortes yo creo que ha sido lo único que se mantiene medio independiente, ¿no? Empezando porque si algo dejó el gobierno Santos con los acuerdos de paz, fue una corte, a mi parecer, robusta, como lo era la JEP, que a pesar de todos los ataques que ha tenido, pues se ha mantenido vigente, mostrando resultados, ¿no? Eh, y en parte bueno, en parte también es que los antiguos cabecillas de las FARC están, comillas, cumpliendo. A pesar de que, bueno, hoy, por ejemplo, la noticia de que uno de los que se desmarcó de ese proceso no vio venir la muerte y, y nada. Entonces, perdón, tenía que hacerlo. Entonces, yo diría que es el único, o bueno, son los únicos organismos que mantienen cierta independencia, pero me preocupa cosas como las que pasó hace un par de días y es un comunicado conjunto de las Cortes. Eh, no recuerdo cuál era la que no estaba, pero un poco como llamando a calmar los ánimos, ¿no? Y como Ujú. que ni para el gobierno, pero ni tampoco para la protesta, ni para el pueblo que está en las calles. Entonces, es como, no sé, es complicado. Eh, no sé tú cómo lo veas. Sí, yo, a ver, estoy de acuerdo en que las cortes habían sido, yo creo que las cortes eran la única rama del poder público que mantenía realmente el equilibrio de poderes, o sea, de verdad, ¿no? Sí, Eh, Eso se vio, por ejemplo, con muchos conflictos que hubo entre el Ejecutivo y las Cortes en el último año, digamos en el 2019-2020, con la Corte Constitucional, por ejemplo. Pero es cierto que ese equilibrio de poderes, ese último bastión o residuo del equilibrio de poderes, ahorita está gravemente trastocado porque efectivamente hace unos días las cortes en conjunto sacaron un comunicado, pero lo grave fue que ese comunicado lo sacaron con presidencia, ¿sí? Entonces, eso sí, digamos, dos magistrados, un magistrado y una magistrada, Jorge Enrique Ibáñez y Diana Fajardo, sacaron un comunicado por aparte. Y en ese comunicado por aparte decía, ustedes primero tendrían que sacar un comunicado aparte de presidencia, porque son vainas diferentes y ustedes deben mantener la independencia. O sea, claro. no nos explicamos por qué la Corte Constitucional saca un comunicado de la mano con presidencia. Eso no debería pasar. Sí, Primero eso. Y segundo, que lo que decían las Cortes, exacto, era algo así como, pues, a ver, el discurso oficial, que condenaban la violencia y los actos vandálicos y y esto además, y que además estaban básicamente dijeron muy felices con las acciones y los programas sociales que ejecutó el gobierno nacional en la pandemia, ¿no? Y entonces lo que decían esos dos magistrados es, ustedes, porque, o sea, esa aclaración realmente sobraba, y lo que parece que ocurrió es que, pues parece que ocurrieron como unas charlas ahí que no conocemos entre Cortes y Ejecutivo preocupantes sobre cuál iba a mm, ser la posición de las Cortes frente al paro. Yo, cuando comenzó el paro y bueno, yo apenas comenzó el paro y esto va a sonar muy macabro, porque yo ya sabía que iban a matar, que la policía iba a matar personas. ¿Por qué? Porque ya había pasado en septiembre del 2020. Y después de esa primera bala, y después de que esa primera bala no pasó nada, pueden venir muchas otras detrás, y fue lo que realmente ocurrió. Entonces yo tenía en los primeros días de paro la esperanza de que salieran las cortes a hacer valer varios fallos que ya habían tenido, digamos, en contra del uso de ciertas armas por parte del ESMAD, de la policía, bueno, de otras cosas sobre violencia policial, sobre abuso de la fuerza, pero veo preocupantemente que eso mm, pues no está pasando. y ¿sabes qué es lo más preocupante? Que hasta cierto punto yo creo que el pueblo colombiano tenía una buena imagen de las Cortes y lo digo sobre todo cuando
con la investigación que tenía en curso Uribe, bueno, una de las tantas investigaciones que llegó al punto de la orden de captura y todo este asunto. O sea, uno veía en las Cortes una independencia tan fuerte como para plantarle cara a literalmente el capataz de este país, como lo es Álvaro Uribe, y uno dice, pues puta, por fin, ¿sí? No por lo que uno quisiera, no por falsos positivos, no por narcotráfico, ¿sí? Era un caso de manipulación de testigos, que igual no deja de ser grave. Pero que llega el punto luego, con artimañas, con la renuncia de Uribe, con pasar el caso a la fiscalía, puede que sí quieran hacer su trabajo y mantener esa independencia, pero está tan jodido en Colombia que el partido de gobierno, y bueno, el gobierno en sí, por algún lado se le escapa a estos controles. Y es preocupante. No digo que pierdan confianza en las Cortes. Lo que pasó con el paro sí me acojo en lo que vos dices. Es como, no era el momento y lo que tenían que señalar y denunciar era otras cosas. Cosas que está haciendo muy bien la gente de afuera, medios internacionales, ONGs, y los de acá, pues quedados o haciéndose los de la vista gorda. Uh-huh. Sí, total. Sí hay una, pues hay que ver cómo evoluciona la cuestión, pero una imagen sí positiva y de independencia que se tenía frente a las Cortes, creo que en este momento pues se puso un poco como en duda. Sí, total. Bueno, hay otra parte. Yo creo que hay otras dos cuestiones muy importantes que las vamos a hablar enseguida, que como otras dos, voy a llamarlas medio ramas del poder, o sea, son muy importantes para el poder. Una de esas son los organismos de control y la otra son los medios. Vamos primero con los organismos de control. Los organismos de control son una serie de organismos que sirven para estar verificando y vigilando todo el tiempo el actuar de los diferentes actores de las ramas del poder, ¿no? Entonces, digamos, en ese sentido tenemos, por ejemplo, la Contraloría, que se encarga de vigilar todos los aspectos fiscales, que la gente supuestamente no contrate a dedo, supuestamente no se robe la plata, supuestamente no malverse los fondos de la nación. Tenemos, por ejemplo, la Fiscalía, que es un ente investigador, que es el que está autorizado, digamos, a investigar a varios funcionarios, no a todos, pero sí a la gran mayoría de funcionarios. Y tenemos, por ejemplo, bueno, y hay varios que digamos que no sirven como tal de este tipo de verificación del accionar del gobierno, pero que sí son muy útiles, por ejemplo, para darle a la ciudadanía ciertas garantías respecto del accionar del gobierno. Y voy a mencionar un caso particular que en Colombia está, yo creo que fue noticia hace unos días, y fue, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, ¿no? El papel de la Defensoría del Pueblo y otros organismos como Procuraduría. Procuraduría también es súper importante por un comunicado que salió hace poco. Entonces, bueno, en Harry Potter, ¿existe algo parecido a organismos de control? Yo creo que no, pero no sé, pues, me dirás tú. No, yo estaba tratando de hacer memoria, pero no. Creo que lo único que se le podría asemejar, y esto pasa en los libros y no en las películas, es una especie de organización que tiene Hermione en el quinto libro, si no estoy mal, y es un pequeño grupo estudiantil de defensa por los derechos de los elfos domésticos. Pero como te digo, esto solo pasa en los libros, ¿no? Hubiese sido interesante que lo mostraran en la película, tal vez, sí, le da un poco más de complejidad al papel, al personaje de Hermione, porque buscan desde tumbar un poco visibilizar los atropellos que están sufriendo los elfos domésticos como literalmente esclavos y no como criaturas sujetas de derechos en este mundo mágico. Creo que eso sería lo único que se le asemeje, pero así que tú encuentres una procuraduría, una fiscalía, no lo hay. No, sí, no lo hay. Perdona, para terminar, de hecho, si miras en el juicio, que creo es donde uno podría mirar, porque en un juicio pues siempre va a estar el juez, a quien juzgan, un fiscal, la defensa y un jurado. Hay de todo, menos un fiscal. Sí.
y el primer ministro viene siendo juez, jurado y verdugo. Entonces, bueno, verdugo no tanto, porque al fin y al cabo la votación es la que exime a Potter de la condena, pero no, en definitiva no lo hay. Sí, yo estoy de acuerdo con un comentario que nos pusieron aquí en el chat, y es que sería algo así como una ONG. Y en Sí, eso, sí. y eso de hecho es una muy buena, un muy buen enlace a la situación actual del país. ¿Por qué? Porque, a ver, en los primeros días de este mes, cuando literalmente en Cali a la gente la cogieron a bala de forma indiscriminada, Y y aún eso siguen. salió en noticias, incluso la W tuvo, es cierto, aún lo siguen haciendo, incluso en la W una entrevista con el defensor del pueblo. Entonces Julio le decía al defensor, pero usted estaba de vacaciones, huevón, o sea, usted no sabía ni siquiera qué era lo que estaba pasando. Y el defensor, no, yo estaba monitoreando, no sé qué, y Julio le decía, y es Julio, ¿no? Que también es Sí, un defensor de la institucionalidad. Y él hay que decía, da mucho pero por usted está, decir. O sea, que sea decía Julio, como, que sí, sea sí, sí, Julio. dale, dale. No, eso. O sea, tan mal lo hizo el defensor del pueblo que hasta Julio salió a criticarlo. Exacto. Entonces, y al final, digamos que en unas reflexiones que vi en muchos lugares, decía, finalmente la Defensoría del Pueblo en este momento está siendo una ONG. La ONG, bueno, hay dos ONGs que se han tomado el trabajo de verificar realmente heridos, muertos, desaparecidos. Una de ellas es Temblores y otra es, si no estoy mal, Defender la Libertad. Ambas, o sea, ninguna es un organismo de control del Estado, pero fueron los que asumieron esa tarea ante la inutilidad de los demás órganos de control, ¿no? Además de eso, me gustaría que habláramos de dos que han tenido importancia en esta forma de controlar, de cooptar los órganos y las ramas del poder público, y es que, por ejemplo, el fiscal, el único mérito del fiscal es ser amigo de la universidad del presidente, ¿no? Entonces uno Sí, dice, total. jueputa, ¿qué imparcialidad puede haber en un man que se supone que debe vigilar y debe ordenar las investigaciones de funcionarios del Estado cuando es amigo del presidente? O sea, nadie dijo como, a lo mejor no, porque puede que haya un conflicto de intereses. Eh, bueno, eso por un lado. Y por otro lado, la Procuraduría, ¿no? Porque la Procuradora hace poco salió a dar un comunicado, eh, pues que replica una vez más el discurso oficial, ¿no? Entonces, que él condena el terrorismo y las manos criminales. Entonces, la pregunta es, se supone que esta gente tiene que investigar pues a la gente que está en el gobierno, pero son amigos. Ajá. Pues qué tanta imparcialidad espera uno. Y además el fiscal ha salido con unas vainas que uno dice, este marica, digamos, a ver, una amiga mía lo está defendiendo en el chat, entre comillas, dice, es un buen académico. Bueno, a lo mejor sí, pero por ejemplo esto que salía a decir que la fiscalía se va a quedar, la fiscalía de él, porque dijo, yo me voy a quedar, la fiscalía de Barbosa se iba a quedar con los camiones que estaban trancando vías y que los iban a expropiar, después de que nos metieron tanto millón que iban a expropiar, pues no sé, eso me parece que sí. Yo creo que de las partes que hemos examinado, después de, o no, incluso a la par con la rama legislativa, están los órganos de control. Esta mierda es medio insostenible. Pienso yo, o sea, su labor en este momento es insostenible, además muy ilegítima. Sí, yo lo compararía un poco, para no dejar de lado el tema de Harry Potter, sobre todo la figura de Barbosa, un tipo tan ególatra. Y lo que decías, por ejemplo, de Margarita, que es la procuradora, a ver, era una tipa que renunció al ministerio, no me acuerdo, creo que del Interior, por ser candidata del gobierno a la Procuraduría. O sea, a ver, pues Duque está moviendo sus fichas y creo que eso es lo único que ha hecho durante el gobierno, hacer enroques entre ministerios, viceministerios y esos organismos de control. Le ha salido bien y cada vez tiene más, preocupante. Pero compararía la figura de Barbosa con Dolores Umbridge.
porque al fin y al cabo es un lamebotas de la institucionalidad y que está constantemente alabando la gestión de un superior y sacando una serie de normativas, y aquí me da mucha risa porque pues, si recuerdas, en la quinta, Dolores lo que hacía era sacar edictos, ¿no? Entonces, prohibido grupos de más de 3 personas, prohibido besarse en público, prohibido no sé qué, prohibido, 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 prohibido. Y así tuvo el colegio, me acuerdo, estaba la pared llena de edictos y todo este asunto. Y es un poco lo que yo siento hace o la función de Barbosa, ¿no? Como precisamente en estos tiempos de paro, de coyuntura, como anunciamos la investigación de esto. Este es, bueno, también un poco la policía y todo eso, ¿no? Como estos son los más buscados, los vándalos, los que destrozan, desviar un poco la atención y apegarse a un discurso institucional y a un discurso de gobierno que vendría siendo tanto en el mundo mágico, el tema del Ministerio de Magia, y pues en Colombia, Duque y sus amigos. Me parece Sí. que uno podría hacer la comparación ahí. Ujú. Este episodio fue realizado con la colaboración de Pura Carreta Podcast. Búsquenlos y síganlos en las redes sociales y en las plataformas de streaming. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter como @vocesmarcha y en Instagram como @voces_sobre-la-marcha_podcast. Compartan el podcast con sus amigos y familiares, que es la forma más orgánica para que este podcast pueda crecer. Cuídense mucho, resistan. Nos necesitamos vivos para construir el país que queremos y reconstruir el tejido social. Hasta luego.